Y luego tecnología terminal recombinante. La expresión genética debemos de regularla porque obviamente es una respuesta a un estímulo. Un estímulo externo puede generar una expresión determinada. Y obviamente sabemos que los organismos multicelulares, todas las células tienen el mismo ADN, pero no todas las células tienen el mismo fenotipo, o sea, no todas las células tienen las mismas proteínas. Entonces hay un sistema de regulación que permite diferenciar una célula de otra. La expresión de los genes entonces va a ser regulada desde su origen, que está en el DNA, hasta su producto final, proteína. Es una larga guía que contiene 6 puntos básicos de regulación. El principal de ellos es el control de la transcripción. Determinada RNA. El inicio de la transcripción es el punto principal para regular la expresión de genes. Este RNA, en el caso del organismo eucariote, también puede ser regulado en el procesamiento. ¿A qué nos llamamos con procesamiento aquí? El splice. En la eliminación de los citrones también puede ser un punto de control. La adición del 5K puede ser un punto de control. La adición de la cola de adenina también es un punto de control. Entonces, este procesamiento del RNA puede ser controlado antes de que el RNA salga por los polos nucleares, al citosol, para ser traducido. El RNA también, el paso por ese polo también es regulado. Hay una regulación aquí para poder permitir qué molécula va a traducirse en el citosol. Y obviamente, en el citosol, si una molécula empieza a crear una molécula de RNA, empieza a perder su cola de adenina, esta molécula de RNA se vuelve más inestable y entonces empieza a degradarse. Entonces hay una degradación, un control por degradación de la molécula de RNA y esta molécula empieza a ser degradada. Si va a traducirse, también tendremos ahí otro punto de control, porque en ese punto de control habíamos dicho que para la traducción el ribosoma tiene que reconocerse el 5' del mensajero. El 5' del mensajero es un punto crucial. Si no lo reconoce, entonces no vamos a tener producción de proteína, un punto de control. Si se produce la proteína, muchas de las proteínas, algunas pueden producirse de manera activa, pero muchas se producen de manera inactiva. Entonces aquí también hay otro punto de control de la actividad de una proteína. Una proteína puede regularse dependiendo de si tiene una función enzimática. Entonces, cuando una proteína de función enzimática necesita adicionarse a un cofactor o tener un cambio conformacional. Veamos en el paso principal de la traducción, qué es lo que permite la regulación. Obviamente esta regulación está mediada por proteínas específicas. Los represores o los activadores pueden ser proteínas específicas que regulan el inicio de la transcripción. Si hablamos de represión, estaríamos hablando de qué? De inhibición. ¿Qué me impide de que se dé la transcripción? El punto inicial es que la polimerasa se une a quién? Al promotor. Y sin este promotor tenemos una secuencia específica al cual se puede unir un represor. Si se une primero el represor, la polimerasa ya no puede unirse. Entonces, ahí no habrá transcripción. Eso es lo que hacen los represores. Impide que la RNA polimerasa se una al promotor. ¿Cómo? Uniéndose. Un represor unirá al promotor. Los activadores, por el contrario, hacen el proceso inverso. O sea, no se unen al promotor, sino más bien colaboran a que la RNA polimerasa se una al promotor. Para colaborar, para facilitar su unión, se unen adyacente al promotor. Es otro punto de regulación, no está en el mismo promotor.
Este activador, una proteína activadora, tiene una secuencia en el DNA unir que puede también afectar la RNA polimerasa, puede curvar el DNA y permite la transcripción. Esa es la misión del activador, ¿no? Activar la RNA polimerasa. Tanto represor como activador reconocen en el DNA un segmento específico. Reconocen específicamente los enlaces de hidrógeno, reconocen los grupos aceptores, ¿no? Que adadores o que aceptores después del hidrógeno van a generarse. Entonces, estas proteínas, tanto represores como activadores, regulan el DNA dependiendo de la secuencia de nucleótidos que tienen que regular, dependiendo específicamente de la geometría del DNA. Les mencioné cuando teníamos la doble estructura del DNA, la doble hélice, que se formaban curvaturas, un surco mayor y un surco menor. Obviamente en el surco mayor hay más espacio para que se coloque una proteína regulatoria. Obviamente no se va a colocar toda una proteína, sino parte de una proteína. Esas partes, esos segmentos específicos se denominan motivos. Uno de los motivos principales que sirve de regulador es este motivo, hélice, torsión, hélice. Una cadena hélice de proteína, alfa hélice, una torsión, una curvatura y otra alfa hélice proteína. Esta estructura calza perfectamente en la curvatura mayor. ¿Quiénes tienen esta estructura? Algunos represores, como el represor de triptófano, el lambda-cro, que es una proteína también de Bacteriophage lambda, que regula su ciclo de vida, igual que el represor lambda, que también regula si va a fase lítica o a fase lisogénica. Hay otra proteína que también tiene la estructura, que es el fragmento K, que es una proteína activadora de catabolismo. Entonces, este motivo, situación no solamente lo tienen los represores, sino también activadores, que pueden regular la función de la transcripción. No solo es el único motivo que pueden tener las proteínas. Las proteínas también pueden tener alguna función acoplada así, una estructura de hélices acoplada así, que son los dedos de Cis, utilizan el modelo de Cis. Otro motivo también muy conocido es el cierre de leucina. Dos bandas de leucina, dos hélices de leucina se pueden pegar en una curvatura mayor, no como un cierre. Y motivos de hoja. Veamos la regulación de la expresión en procariotes. Está básicamente dada por operones. ¿Qué es un operón? Es un grupo de genes que está relacionado con una función, tienen una función en común y su regulación es de manera coordinada. Aquí vemos un ejemplo, vemos que contiene genes estructurales A, B, C, son genes que codifican enzimas para una función determinada. Los genes regulatorios son los que generarán proteínas, ya sea activadores o ya sean represores. Pero estos activadores o estos represores requieren unirse a un segmento de DNA, que son las secuencias reguladoras. Aquí vemos en rojo la secuencia reguladora negativa para la represión, que está ¿dónde? En el promotor, porque el operador forma parte del promotor. Entonces, esta secuencia reguladora es negativa, ¿por qué? Porque se va a unir al represor. Otra secuencia reguladora, en este caso positiva, que está fuera del promotor, es el lugar donde se va a unir el activador. Un sitio de resolución para poder expresar un operón. En este caso, el operón en procariotes, un solo promotor comanda la transcripción, en este caso de 3 genes. Eso lo podemos observar aquí en el operón lactosa. Tenemos aquí un promotor operador, ¿sí? El promotor y aquí está el operador. Forma parte del promotor del operador. Y están marcados los genes, la Z, la Y, la Z para beta-galactosidasa, la Y para lactosa permeasa, la A para beta-galactosidasa transcriptasa. Estas enzimas tienen parte para la
el metabolismo de lactosa. La lactosa, para ingresar a la célula, necesita de un polvo, necesita de la proteína permeasa que le permite el paso. La lactosa dentro del citoplasma va a ser degradada por la beta-galactosidasa, ya sea a formar alolactosa o formar galactosa y glucosa. Y aquí tendríamos la molécula de energía que necesitamos. Como siempre, la célula va a necesitar glucosa, y si no hubiera lactosa, si hay exceso de glucosa, que es lo único que necesita la célula glucosa, entonces, ¿para qué voy a tener el sentido del operón lactosa si tengo glucosa en el medio? Siempre entonces el operón lactosa está bajo un control negativo. El control negativo dependerá de quién? Dependerá del represor. El represor que ha sido sintetizado por un gen, lactina. Lactina sintetiza la molécula del represor, que es un tetrámero. Si el represor, ¿dónde se debe pedir? Al operador motor. El operador forma parte del motor. Se une allí y no se transcribe el operón. No hay producción de ninguna de las proteínas. ¿Qué pasa si yo quiero encender este sistema? Este promotor, este represor, está uniéndose y disociándose del DNA. O sea, se une y se disocia. En ese unirse y disociarse, puede ser de que en el medio empiece a aparecer alolactosa. Si alolactosa se llega a unir al represor, se une tan fuertemente que ya no le permite ingresar al DNA. Entonces, mientras yo coloque más alolactosa en el medio, el represor va a dejar de funcionar. Y si el represor deja de funcionar, el promotor operador está libre y el gen se expresa. Entonces, esta es una regulación por inducción de alolactosa para eliminar al represor y que el operón se active. Otra regulación específicamente positiva es la que se da con la proteína antiodora de catabolitos, CAP, o proteína receptora de AMP cíclico. Pueden encontrarla en diversos libros con todos los nombres. Esta proteína es una proteína que depende de la concentración de AMP cíclico. ¿Cuándo es que hay gran cantidad de AMP cíclico? En ausencia de glucosa. En ausencia de glucosa se incrementa la cantidad de AMP cíclico. Entonces hay gran cantidad de AMP cíclico. Proteína antiodora de catabolitos se une, se activa con AMP cíclico y ¿dónde se une? En su sitio de regulación. Regulación positiva, que permite que la RNA polimerasa reconozca el promotor. Entonces, la polimerasa reconoce al promotor, se une y se transcriben los mensajeros y se traduce a sus respectivas proteínas y se degrada la lactosa para producir glucosa. Ya hay demasiada cantidad de glucosa. AMP cíclico disminuye. En presencia de glucosa, AMP cíclico disminuye. 10 a la menos 7 es mucho más pequeña que 10 a la menos 4. Disminuye la cantidad de AMP cíclico. Si no hay AMP cíclico, no se activa. Si no se activa, no se une a su sitio de regulación, quedando libre el sitio de regulación de quién? El represor. Entonces, quien se va bien es el represor. Y por lo tanto, se inhibe la transcripción. Para el resumen, vemos aquí la regulación. Guardar ambos, ya sea glucosa o lactosa, los dos sistemas pueden estar aquí. Entonces, tanto el sistema negativo como el sistema positivo, pero la transcripción es leve, mínima, es basal. En el caso de que solamente haya glucosa, ¿para qué se necesita el operón lactosa? Entonces es mejor inhibirlo. ¿Cómo se inhibe? Con el represor. Y
el represor ceremonial, operador que forma parte del promotor. Aquí no hay lactosa. Si por el contrario glucosa falta y hay lactosa en el medio, necesito la regulación positiva. Ingresa proteína activadora de catabolito. Proteína activadora de catabolito permite que la RNA polimerasa se una al promotor y se active la transcripción. Se active la transcripción del esperonato. Esa es la regulación que tiene la mayoría de los superones y nos da la definición de una regulación negativa, ¿no?, que también se puede deducir por comparación una regulación positiva. Siempre en la regulación negativa vamos a tener que al represor, en este caso el represor lactosa. En una regulación positiva vamos a tener al activador, que en este caso sería la proteína activadora de catabolito, CAP. Estas proteínas, tanto represoras como activadoras, a veces están ayudadas por ligandos. En algunos casos, el ligando es necesario para eliminar la proteína represora y que el sistema se encienda. En este caso, se adiciona el ligando, se une al represor, el represor ya no puede unirse al promotor y el sistema se enciende. Esto es lo que ocurre con el represor de lactosa. Lo mismo puede suceder para la proteína activadora de catabolito. Para la proteína activadora. Una proteína activadora dependerá también de un ligando que puede unirse para que se disocie del DNA. Si se disocia ya no cumple su función y un sistema que esté encendido pasa a apagar. Esto no es lo que ocurre en los neuronas. Hay su contraparte. Si aquí es necesaria la unión del inductor para eliminar al represor, en este caso es necesaria la unión del inductor para que el represor se una al promotor. Se une para unirse al DNA. Si sacamos este inductor, el represor va a estar inactivo y más bien el sistema se enciende. Su contraparte será que el ligando pueda unirse también al activador para poder regular la transcripción. Si eliminamos el ligando, el activador se vuelve inactivo y por lo tanto hay una inhibición de la transcripción. Entonces los sistemas se pueden o encender o apagar de distintas formas, pero lo que nos refleja aquí es que tenemos una regulación negativa. La regulación negativa la definimos por la presencia de un represor. La regulación positiva la definimos por la presencia de un activador. En algunos casos dependerá del ligando para unirse o para disociarse. Unirse o disociarse. Para unirse o disociarse. Lo mismo ocurre con el operón triptófano. Hay un sistema de represión, una proteína represora. El operón triptófano sintetiza las proteínas, las enzimas necesarias para, a partir de ácido polícico, producir triptófano. Son 5 enzimas las que se necesitan. El represor puede unirse al promotor operador y inhibirá la síntesis de estas enzimas. ¿Cuándo? Cuando haya presencia de triptófano. Si no hay triptófano, entonces necesita activarse. El mismo caso del operón. Pero el operón triptófano también puede ser regulado por atenuación. La atenuación es un punto de terminación de la transcripción. ¿Se acuerdan cuando veíamos terminación de la transcripción en procariotes? Hay un sistema que depende de una estructura. Este es un terminador. Entonces, esta va a terminar la transcripción. Esa está ubicada en una secuencia que se conoce como secuencia de peptidolíderes, que contiene codificación para triptófano.
Entonces, en esta secuencia atenuadora, hay codones para que el tófago tiene que desarrollar. Quiere decir que este sistema de regulación necesita de la transcripción y la traducción de manera simultánea. De manera simultánea, el ribosoma está ahí leyendo. Si hay demasiado triptófano, va a leer rápidamente. Si no hay triptófano, se va a estancar porque no encontrará los aminoácidos RNA de triptófano y se estanca, esperando a que haya la velocidad de tiempo. Entonces, la actividad va a determinar qué estructura de la secuencia líder de RNA se va a formar. ¿Por qué? Porque en esa secuencia, la polimerasa que está más adelante, avanzando más adelante, puede generar diversas estructuras, porque hay cuatro bloques que son complementarios. El bloque 1 es complementario al bloque 2, y el bloque 3 es complementario al bloque 4. Por eso se forman estas estructuras. Y esta es la estructura que es la terminadora, bloque 3 y 4. Es una estructura muy estable, pero también existe la posibilidad de que el bloque 2 se una al bloque 3. Esta es una estructura inestable. ¿Cuándo se ocurrirá esta estructura? Cuando el ribosoma vaya lento. Va lento y por lo tanto eso indica que hay una baja concentración de triptófano. Si hay baja concentración de triptófano, entonces necesito sintetizar el transcripto, necesito sintetizar la concentración. Pero si hay alta concentración de triptófano, el ribosoma va rápido y se forma la estructura atenuadora. Se forma la estructura atenuadora, el ribosoma se disocia y la polimerasa de RNA se disocia. Termina transcripción, termina traducción. Esa es la regulación conceptual. Esos son los dos principales formas de regulación en bacterias. No quiere decir que sean las únicas. En eucariotes tenemos la activación de los genes mucho más compleja, porque el DNA está enrollado en nucleosomas. Entonces, un DNA que está en una región muy condensada, ¿cómo se llama la región muy condensada? La heterocromatina. Entonces, la heterocromatina encontraremos el DNA inactivo. Los genes no están accesibles al complejo transcripcional. Para que esté activo, estaremos en una región de eurocromatina, donde específicamente el promotor TATA está expuesto. Si TATA está expuesto, entonces este gen tiene altas probabilidades de ser transcrito. Para la regulación, aquí se involucran obviamente distintas proteínas y distintas señales secuencias. Las proteínas que se van uniendo son modificadores que también van a estar dependiendo de proteínas activadoras o proteínas represoras. Y van a haber también lugares denominados enhancer. ¿Qué es un enhancer? El productor es una secuencia. El enhancer o un observador también es una secuencia. Una secuencia que favorece la transcripción, exacerba la transcripción, el incremento. Al contrario de los enhancers existen los limitadores, los aislantes, los elementos aislantes. Estos elementos aislantes son secuencias también en el DNA. Tanto enhancers como aislantes van a requerir de una proteína. Si el enhancer se une a una proteína activadora, esta proteína activadora ejercerá su función sobre el promotor y se transcribirá. Si en el proceso hay una secuencia que detiene la activación, como la secuencia del limitador, una proteína se unirá al limitador y limita la función del enhancer. Ese enhancer ya no podrá activar al promotor. Pero una característica del enhancer es que este enhancer puede activar a otro promotor. Deja de activar a este, pero activa al que está de repente de manera contraria. El enhancer
tiene distintas ubicaciones. Puede estar antes del promotor, puede estar incluso dentro del mismo gen. Vemos aquí el activador que se unirá al promotor para transcribir el gen. Entonces el cáncer puede estar antes, posterior, muy alejado del gen para poder al lado de entonces es solamente una secuencia de reconocimiento para un activador. Y aquí estamos hablando de la activación transcripcional. ¿Cómo se activa la transcripción? Son dos puntos importantes. La remodelación de la cromatina puede afectar la activación de la transcripción, como también la presencia de las histonas acetiltransferadas. ¿Se acuerdan de la HAT? Son las enzimas que van a colocar grupos acetatos sobre las histonas. Al colocar grupos acetatos, los nucleosomas se disocian. Y al disociarse, vemos que está compactado y aquí está atado. El activador lo que hizo fue promover que venga las histonas acetiltransferadas. La histonas acetiltransferada se unió y acetilo. Y los nucleosomas se disociaron. Y Tata quedó libre para transcribir. Un cáncer también puede ser reconocido por el activador, no necesariamente llama a las histonas acetiltransferadas, sino más bien llama a otro complejo proteico que elimina también los nucleosomas y deja libre Tata para que se produzca la transcripción del fluido. Los activadores también actúan directamente sobre los mediadores o sobre los factores de transcripción, porque los activadores, unidos en el cáncer, van a permitir que el promotor sea reconocido por el complejo transcripcional. ¿Quién informa el complejo transcripcional? Los factores de transcripción, el mediador y la RNA. En Saccharomyces cerevisiae hay un orden de eventos para la activación de un gen. En algunos casos empieza remodelando la proteína, remodelando el complejo de la cromatina. Se remodela la cromatina primero para después ingresen los modificadores de histonas y después finalmente llega la RNA polimerasa para ensamblarse sobre el promotor. Ese es el proceso que siguen la mayoría de los genes. Pero hay algunos genes que invierten el proceso. Hay algunos genes que prefieren primero modificar las histonas, las HAT, luego que se una la RNA polimerasa y después el complejo de remodelación de la cromatina. Al final tiene como misión iniciar la transcripción. Tiene un orden, una secuencia que no es todavía muy conocida para todos los genes. En el caso de la represión, ya existen unos mecanismos, hay represiones que obviamente aquí tienen una secuencia de regulación que está junto a la secuencia de regulación positiva. Las dos regulaciones, tanto negativa como positiva, compiten por la unión del ADN. Entonces, el activador o el represor pueden unirse. Si se une el activador, se encenderá. Si se une el represor, se apagará el sistema. Estamos hablando de represión, está compitiendo. El represor a veces también se une junto al activador que se ha unido a su cáncer. Pero este represor tiene como misión bloquear al activador. Entonces enmascara la superficie de contacto del activador hacia el mediador de la transcripción e impide su función. Entonces bloquea la acción del activador. Inhibición del activador. Otra forma en cómo los represores inhiben la transcripción es uniéndose a los mediadores. Directamente se está uniendo.
Su unión impide de que el activador se una al mediador. Es un punto importante que la polimerasa esté completamente activa para poder iniciar la transcripción. Si le hablan de la polimerasa, están los mediadores, están los factores, pero su regulación de la cola carboxi terminal, el dominio carboxi terminal no está correlada, no hay transcripción. Y eso puede haber sido por impedimento de la transcripción. Otro mecanismo de reversión que involucra el remodelamiento de las cromatinas es también cuando el reversor se une a su secuencia de regulación negativa y lo que hace es más bien que se formen nucleosomas. Aquí está tata, pero se empiezan a enrollar los nucleosomas sobre tata y entonces se reprime la transcripción. También los reguladores, los represores unidos a su sitio de regulación negativa pueden provocar que se incrementen la cantidad de histonas diacetilasa. ¿Qué hacen? Reclutan las histonas diacetilasa, entonces eliminan los grupos acetato de las histonas y las histonas formarán más nucleósidos. Aquí se ve claramente el efecto contrario. Este recluta histona diacetilasa y el positivo, por el contrario, recluta histona acetiltransferasa para colocar grupos acetatos. El represor las elimina. Y el último de los eventos por los cuales los represores pueden inhibir la expresión es también resultando en las histonas metiltransferasas. Estas histonas metiltransferasas van a colocar grupos metidos sobre las histonas para que se condensen. Casi el 8% de las proteínas tiene una función de regulación de la transcripción. Cada gen es regulado por un conjunto diverso de proteínas y también existen diversas vías de regulación para las moléculas. Habíamos mencionado de que algunas proteínas ya se sintetizan inmediatamente están activas. Por lo general, estas proteínas que apenas se sintetizan y están activas son proteínas de corta duración. Están en el citoplasma por muy poco tiempo. Inmediatamente se degrada. Es una regulación muy rápida. Pero hay otras proteínas que no, que permanecen inactivas. Inactivas esperando la activación de un ligando, esperando la activación por la unión de una unión covalente, esperando la activación por la unión de una subunidad, otra subunidad, esperando la activación por remoción de una proteína inhibidora, esperando la activación por remoción de la proteína inhibidora cuando la proteína se traslada de un bombardamiento, que es el citoplasma, hacia el núcleo. Esto generalmente lo hacen los factores de transcripción. Los factores de transcripción están inhibidos en el citoplasma, pero en el núcleo, donde se produce la transcripción, en el hiperactivo, pasan a activarse. Hay otras proteínas que se permanecen inactivas en la membrana y estas están relacionadas a señalización. Una señal externa que llegará a la membrana provocará una proteólisis y recién esta proteólisis para que la proteína esté activa. Pero son diversas vías por las cuales una proteína puede activarse para cumplir su función. Observando el mecanismo de silenciamiento, nosotros sabemos de que los telómeros son el principal punto donde los genes se encuentran inactivos. ¿Por qué se encuentran inactivos? Obviamente porque el DNA está supercondensado. Gracias a las proteínas RAB1, CO2, C3, C4, supercondensa esta región. Entonces tenemos aquí una región telomérica condensada, heterocromatina. Esa heterocromatina, en muchos estudios se ha visto de que es nucleada, de que puede alargarse, puede extenderse sobre el DNA. En un estudio hecho sobre
de los ojos de la drosófila, se observa de que hay una coloración del pigmento rojo. Hay un gen que tiene ese pigmento rojo. Pero este gen de pigmento rojo muchas veces está muy cercano a una reacción de heterocromatina. Su cercanía, el efecto de posesión, genera este efecto de posesión abigarrada, genera este efecto. Si está muy cerca de la heterocromatina y la heterocromatina avanza, el gen se inactiva. Si el gen se inactiva, observamos que no hay pigmento. Entonces hay un color blanco por falta de pigmento en algunas células. En otras células estará bien pigmentado. Acá tenemos células donde el gen se encuentra en la fase de cromatina y células donde el gen fue alcanzado por la heterocromatina y formó parte de la heterocromatina. Están en blanco. No solamente el avance de la heterocromatina es lo que hace que un gen se inhiba en expresión, sino también hay un fenómeno conocido como imprimo, de impronta genética, que es la inhibición de un gen. Generalmente estas están reguladas por la metilación del DNA, lo que provoca un silenciamiento en los genes. Aquí vemos un ejemplo. Esta metilación provoca que proteínas que se unen a un DNA metilado se coloquen allí y por lo tanto se compacte el DNA. Vamos a tener un DNA compactado, que ha apagado. Aquí vemos un ejemplo en el cual tenemos el cromosoma materno y el cromosoma paterno de un individuo, como diploides, uno heredado a la madre, otro heredado al padre. Tenemos cómo se selecciona uno de los genes. En este caso, el enhancer tiene su función de activar, en el caso del cromosoma materno, este gen H19. Puede activar también el otro gen, LG2, pero no lo activa porque hay un agente limitante, una proteína limitante sobre un elemento aislante. Y por lo tanto solamente se expresará este gen por parte del cromosoma materno. Pero el cromosoma paterno recibió por herencia el otro alelo, en el cual el gen H19 está metilado y también está metilada la región donde se une la proteína aislante. Entonces el enhancer debe activar a qué promotor. A este no, porque está la metilación. Entonces directamente activará la expresión del otro. Entonces así, un cromosoma expresa un gen y el otro cromosoma expresa el otro gen. Entonces este tipo de regulaciones se observa mucho en los humanos. Cambio de expresión por enhancer o aislante y obviamente por la impronta genética. Las células dependen deben de asegurar la expresión en las células hijas. Somos organismos multicelulares. Una célula del hepatocito, por ejemplo, debe de hacer que la célula hija del hepatocito tenga la misma característica en expresión. Obviamente va a permanecer un mecanismo epigenético, epi porque va más allá de lo genético, es una regulación que va más allá de la secuencia de ADN, no va más allá de las proteínas, que permite que el patrón de expresión sea el mismo en las células. Hay estudios que demuestran de que puede ser como este tipo una regulación positiva, un feedback positivo. Un feedback es una retroalimentación positiva. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, aquí vemos la célula paterna. La célula paterna, toda su regulación está en base a esta proteína, una proteína A. En el momento de dividirse, esta proteína A
también se mantiene en las células hijas. Entonces se hereda. Al heredar esa proteína A es un factor de transcripción que hace que solo los genes que estaban encendidos en la célula paterna sean los mismos que la célula hija. Entonces así se mantiene el mismo patrón de expresión, una regulación positiva por retroalimentación a partir de una proteína heredada del padre. Dos ejemplos básicos muy estudiados son los de la metilación del DNA y la de la modificación de las histonas. Cuando un DNA se divide, si un DNA está metilado, cuando se separan las células, voy a tener un DNA metilado y la nueva hija sin metilar. Entonces, en un momento vamos a tener un ejemplo de esta forma. Paterno, esta está metilada, pero la hija que se sintetiza no va a estar metilada. Entonces, cuando se divide, vamos a tener ese ejemplo. Hemimetilado. La mitad está metilada, la otra mitad no está metilada. ¿Qué ocurrirá allí? Existe un control por el cual ocurre una metilación en la hebra hija. Entonces, no se está heredando una metilación, pero el sistema permite reconocer a esta metilación para colocar una metilación adicional en ambas hijas. Eso hace que la expresión, habíamos dicho metilación, involucraba supresión, inhibición. Entonces la misma inhibición van a tener las hijas. Entonces, eso explicaría de por qué una célula paterna podría heredar la misma expresión a una célula hija. Ese quiere decir, en base al reconocimiento del grupo metílico de la hebra paterna para colocarla también en la hebra hija. Lo mismo también podría suceder con la cromatina. La cromatina debe estar en algunos lugares más condensadas. Entonces en la heterocromatina hay más cantidades de cromosomas. Esos mismos sistemas tienen que volver a asociarse en las células hijas para que tengan la misma expresión. Entonces, debe de existir un mecanismo de reconocimiento para que en la misma zona de heterocromatina se mantenga en la misma zona en la célula hija. El mecanismo no está muy claro, no se conoce cómo es que la región de heterocromatina continúa siendo región de heterocromatina. Pero eso explicaría también de que se conserve la conservación de la zona de heterocromatina, hacen que la expresión de la paterna sea igual a la de la hija. Y hay un evento último que es, digamos, relacionado a lo que es los priones. ¿Por qué? Porque son los priones proteínas malformadas. Esas proteínas malformadas se empiezan a agregar. Esas proteínas no afectan el DNA. Quiere decir que yo puedo tener una célula hija con el DNA normal, desarrollando una proteína normal, y va a continuar siendo normal. Pero si esa célula yo le inyecto proteína anormal, la proteína normal empieza a modificar las proteínas nuevas que están sintetizando la célula hija y la empiezan a agregar. No interviene en su mecanismo de regulación con respecto al DNA, pero sí interviene la modificación de la proteína. Eso es lo que ocurre con una regulación de la expresión por un mecanismo epigenético. El control transcripcional, ya lo habíamos visto, habían varios puntos aquí en detalle, ¿no? Por eso cuando el RNA
se aborta cuando no puede permitirse la síntesis de un RNA estable, cuando los RNA no son funcionables. El proceso de maduración del RNA y su transporte también puede ser regulado. Si se retiene el RNA dentro del núcleo, este RNA generalmente está esperando un momento apropiado para traducirse o simplemente se está reteniendo para degradarse, porque ya cumplió con su función. También habíamos visto de que después de la transcripción de un RNA maduro también podrían estar bloqueada la traducción. Recuerden que el ribosoma necesita reconocer el 5'. Si no reconoce el 5', hay una proteína que lo bloquea, ese RNA no se va a traducir. La degradación del RNA, habíamos mencionado, todo el RNA que tiene una cola de polilla muy corta, generalmente va a ser degradado. Entonces es un mecanismo de regulación también. Viendo un poco de tecnología del DNA recombinante, ¿qué es DNA recombinante? El nombre lo dice, ¿no? Combinar diversos segmentos de ADN. ¿Cómo lo combinamos? Necesitamos dos enzimas. Una que permita cortar el DNA de manera específica y otra que la permita unir. El corte hecho por una enzima de restricción puede reconocer una secuencia alílica, como sería aquí. Que AATTC está en el sentido 5'3', y en la otra hebra también está en el otro sentido, porque también paralela, que AATTC. Entonces, izquierda-derecha, derecha-izquierda, se ve lo mismo. Eso es lo que significa una secuencia alílica. Y muchas de las secuencias de la enzima de restricción reconocen una secuencia alílica. Lo cortan, en este caso, esta enzima, el programa lo está cortando aquí, deja generar un extremo cohesivo. La ligasa después va a unir el extremo. Si este DNA lo quiero recombinar con este DNA, el A va a hacer que se complemente. No se complementaría con el otro, ni con el último trabajo, porque no tiene la secuencia de complementación. Solo cuando encuentre la secuencia de complementación se va a unir. Y la ligasa va a unir el grupo fosfato con el oxidito. Liga estas uniones. La sella. Y ya tenemos un DNA recombinante. Un DNA con un polique y otro DNA de otro origen. Eso permite que nosotros podamos clonar secuencias de ácidos nucleicos. No solamente hay clonación de organismos, sino clonación de genes, clonación de ácidos nucleicos. Obviamente es una intervención humana que genera un difícil individuo. ¿Qué necesitamos para una clonación? Se requieren de vectores de clonamiento. Estos vectores de clonamiento son DNA que puede replicarse y que sea funcional. ¿Funcional dentro de quién? Dentro de un hospedero. Entonces necesitamos también el hospedero, quien permite que el vector ingrese. Y nosotros queremos clonar un gen, entonces necesitamos ese fragmento, ese gen, que sea unido aquí al vector. Se une al vector y ésta pueda ingresar al hospedero. De esta forma. Vemos aquí el vector, en este caso un vector de DNA, que tiene un origen de replicación, tiene un gen de resistencia a penicilina, al cual se ha cortado y se inserta un DNA. Al insertar ese DNA tendré un plásmido recombinante, un DNA recombinante. Este DNA recombinante lo introduzco con una bacteria por medio de una transformación. La E. coli va a transformarse por fluorecato o electroporación, permite el ingreso. ¿Cómo diferencio esta bacteria de otra que me haya recibido el plástico o el vector? Debido a que este vector me está dando resistencia a ampicilina. Entonces yo las hago crecer en placas con ampicilina.
Si estas dos están en una placa como penicilina, la única que va a sobrevivir es la célula transformada. La célula que no ha recibido el vector, obviamente va a morir. Solo crecerán las células transformadas. Y dentro de esas células transformadas, el plasmio puede duplicarse, porque hemos dicho que el plasmio puede ser independiente. Entonces, puedo tener grandes cantidades de plasmio en una célula. No es el único vector, el vector plasmídico, también está el vector bacteriófago. El plasmio es pequeño, es un DNA circular, pequeño, solamente permite insertos menores de 10 kilobases. El bacteriófago es un DNA proveniente de bacteriófago lambda, generalmente, y este bacteriófago lambda permite insertos de 20 a 30 kilobases. ¿Qué quiere decir? Que al genoma de lambda le hemos cortado un pedazo que no es vital para el funcionamiento de su DNA, y en ese segmento podemos nosotros reemplazarlo por un DNA extraño y ya lo utilizamos como vector. Otro vector es el cosmio. El cosmio es una especie de plasmio unido a un bacteriófago. Tiene una región de bacteriófago y tiene una región de plasmio. Se mantiene como un plasmio dentro de una área. También fue diseñado para insertar segmentos de hasta 40 kilopares. Hay dos grandes vectores que permiten la inserción de segmentos de ADN grandes, que son los VACs, cromosomas especiales bacterianos, que derivan del factor F. El factor F de E. coli es un plasmio gigante. Este factor F es el que genera el pili sexual en la conjugación. Y los cromosomas artificiales de levadura son provenientes del cromosoma 4 de la levadura, al cual se le ha eliminado gran parte de sus DNA, y por eso permite una inserción de 300 a 500 kilobases. ¿Para qué se han diseñado todos estos vectores? Para nosotros poder manipular el ADN. Porque nosotros incluimos en un lugar específico del vector el inserto. En el caso de los plasmidos se conoce como una región denominada como sitio de clonamiento múltiple. ¿Por qué? Porque genéticamente se ha colocado este segmento donde las enzimas solo cortan por una única vez todo el mapa del vector, ya sea blanco, ya sea cósmico, ya sea VAX, ya sea JAX, solamente un solo punto de corte de una transición. Y allí es donde colocaré el inserto. Mucho también se ha empleado el gen de beta-galactosidasa de los lactosa. ¿Por qué? Porque ese gen de beta-galactosidasa se conoce que la beta-galactosidasa puede degradar un sustrato, el eje viral, y genera una coloración azul en la bacteria. Esa coloración azul solo se va a producir cuando el gen de beta-galactosidasa está intacto. Pero justo en ese punto de beta-galactosidasa yo voy a colocar el inserto. Entonces el inserto lo que hace es cortar el gen de beta-galactosidasa y tendré una beta-galactosidasa inactiva. Si la beta-galactosidasa es inactiva, no va a haber producción de la colonia azul. La colonia va a ser una colonia blanca. Entonces, las bacterias que tienen el vector como inserto serán blancas, las bacterias que tienen solo el vector sin inserto serán azules. Entonces, eso me permite seleccionar qué bacteria es la que tiene el Los vectores también permiten
generar dos tipos de análisis distintos. Uno para generar bibliotecas genómicas y otros serán usados para bibliotecas de expresión. Una biblioteca genómica generalmente está diseñada a partir de todo el DNA genómico. Un DNA genómico simplemente lo requiero para saber el secuenciamiento. Por otro lado tenemos la biblioteca de expresión o la librería de expresión, que es el DNA. Solamente vamos a contener aquí los RNA mensajeros. Aquí esta biblioteca de expresión se utilizará para el análisis de proteínas. El genoma humano fue secuenciado de esa forma. Se empezó a aportar, a aumentar un cromosoma. Imagínense, un cromosoma solamente podría tener, el genoma completo puede tener 1000 libros de 3200 millones de letras. O sea, como juntar 1000 guías telefónicas, una pegada sobre otra. Cada una conteniendo unas 3.2 millones de letras. No se puede secuenciar tan rápidamente, por eso se fragmenta. Se necesita utilizar RNA recombinante general de un cromosoma fragmentos de DNA que serían como las separatas de los libros. Entonces podemos utilizar los BACs o los JACs, pero los BACs o los JACs son para DNA grandes, 300 kilopares de bases, y eso todavía es muy grande para ser secuenciado. Entonces cada uno de estos BACs puede ser subclonado en otros vectores. Las plástidos serían como las páginas de la separata, que sería el BAC, y del libro, que sería el cromosoma. El libro, la separata, las páginas, y obviamente estas páginas tampoco son, en el caso del plástico, son muy grandes para poder ser secuenciadas. Entonces el secuenciamiento tiene que ser utilizando diversas técnicas para poder leer la secuencia, que serían los párrafos de las páginas, de las separatas, del libro, de los. Entonces, para un proyecto genoma, mucho se necesitaba hacer estos análisis de esta forma, generar subclonamientos y tener una gran cantidad, leer hasta por 7 veces todo el tamaño del DNA. ¿Por qué? Porque siempre que subclonamos perdemos las regiones del núcleo. Hay espacios vacíos que vamos a ir perdiendo. No vamos a leer completamente. Por eso que al leer 7 veces, yo llegaría a tener un 98% de lectura total del genoma. Aquí ven el ejemplo, cuando se ha colocado los BACs sobre una placa Petri. Obviamente también en el proceso, muchas de esas no tienen inserto. ¿Se acuerdan? Las azules son las que no tienen inserto. Y las otras, las blancas, son las que tienen inserto. Entonces aquí le incrimino las azules para poder eliminarlas. Por el contrario, las bibliotecas de expresión de RNA solamente trabajan con RNA, pero en el eucariote hay varios tipos de RNA, ribosomales, transferencias. En el caso de los eucariotes, nosotros podemos separar el RNA mensajero porque tienen como característica esta cola de polía. Entonces, por una perlita que tiene timinas, yo puedo separar solo los mensajeros. Después estos mensajeros tendré que sintetizar la hebra simple por transcripción reversa, ¿no? O utilizar el primer mismo de la cola de timina por transcripción reversa, sintetizar el mensajero, y este mensajero necesito, el RNA complementario del mensajero, después necesitaré eliminar el mensajero, aunque sea RNA, elimino con la RNA H y sintetizo después la hebra complementaria. Para un RNA siempre tengo que tener un complementario
y tengo que clonarlo en forma de RNA, ya RNA solo no puede ser clonado. Tengo que proceder en línea complementaria copia. Para después poder identificar el producto, porque lo que a mí me interesa es la actividad de la proteína, ¿no? En el caso de la ingeniería de expresión. Entonces, que se exprese correctamente la proteína. Yo analizaré este ensayo en una plata de todas esas bacterias que han sido transformadas. Habrá alguna que pueda dar resultado positivo. Puedo emplear anticuerpos específicos para reconocer específicamente cuál es la proteína que se está produciendo a partir de ese inserto. Eso es lo que busca la teoría de expresión, obtener la proteína. Las diferencias entonces entre una librería genómica y una librería de cDNA radica en que la librería genómica nosotros podemos tener exones e intrones. La secuencia de los intrones está aquí. Las secuencias fuera de los genes también está ahí, secuencias reguladoras. Todo componente de DNA estará en una librería genómica. Por el contrario, en una librería de cDNA, en la biblioteca de cDNA solo tendré los genes que ha procesado, quiere decir los genes sin intrones. Esa es la gran diferencia entre una librería de expresión y una librería genómica. Si nosotros trabajamos más con librerías de expresión sobre células eucariotas, nosotros podemos tener proteínas recombinantes. Muchas de estas proteínas recombinantes están ya en uso diario para mejorar la salud humana. Insulina, interleucina, factores de coagulación, vacunas, hormonas, todas estas están ya disponibles con proteínas recombinantes que han sido elaboradas a partir de los genes humanos, pero son producidas en levadura. O algunas también pueden ser producidas en animales transgénicos. ¿Cómo se define un animal transgénico? Ese animal simplemente está llevando un DNA exógeno, el cual ha tenido un gen que se ha inyectado por microinyección, un gen que ha recibido a través de un virus o por una célula madre. O de repente en algunos casos es una transferencia nuclear que está más relacionada a lo que es el clonamiento. O haber modificado el esperma del animal, o modificado algún cromosoma artificial. Aquí tenemos un ejemplo de un ratón transgénico por inyección. Directamente el transgen, que sería un vector que tiene el gen extraño, es inoculado en el núcleo. La inyección sobre el núcleo. Como somos un organismo diploide, este nuevo huevo cigote se va a dividir y vamos a tener que buscar cuál es realmente en la descendencia el verdadero homocigote para el transgénico. Nosotros buscamos el que tenga el homocigote transgénico. Puede existir el heterocigote transgénico, pero nos interesa más el homocigote transgénico. La misma metodología, ya no empleando microinyección, sino más bien empleando un virus, un retrovirus que infecta directamente a las células embrionarias. Entonces también estoy dejando un transgénico que también tendré que buscar si es que genera un individuo homocigote, o de repente un individuo heterocigote, o de repente ninguna de las descendencias o el tipo transgénico. En las células embrionarias, aquí se puede producir una especie de parche, porque las células embrionarias nosotros tenemos que extraerlas de blastocitos. Esos blastocitos tenemos que modificarlos genéticamente, por el transgénico, y esta volverla a colocar sobre el blastocito. Y aquí obviamente tendremos solamente la producción en alguna región del animal. Y también tendremos que evaluar si es que es homocigote o heterocigote.
La transferencia nuclear ya es a la generación de clones, y esta se utilizó en el ensayo de Dolly. En el ensayo de Dolly se extrajo el núcleo y se colocó un núcleo nuevo. Si este núcleo tuviera un DNA específico transgen, el nuevo individuo que aparezca aquí va a tener un clon transgénico. En base a esos clones transgénicos se han producido algunos animales que se utilizan como bioreactores de proteínas humanas. Aquí tenemos una tabla transgénica que lleva el activador plantinógeno de la leche. En la leche, porque también hay vacas que producen lactoferrina humana en la leche. No solamente son los animales, sino también son vegetales que pueden ser mejorados. Tenemos aquí el arroz dorado, que es un arroz que se ha mejorado específicamente para que contenga alto contenido de vitamina A. Este alto contenido de vitamina A obviamente estaría eliminando la sequía, los problemas de sequía en muchas partes del mundo. Es un arroz un poco más amplio. El fenómeno humano se ha analizado ya a profundidad. Tenemos este fenómeno humano que no tiene tanta cantidad de genes como uno pensaría, tiene menos de 25.000 genes. Se creía que podría tener 120.000 genes, pero eso no es muy encontrado. Hay menos genes que pueden haber en el genoma humano. Entonces hay menos producción de proteínas. Otro de los puntos importantes es que, obviamente, uno piensa que hay 25.000 genes, pero hay más de 300.000 proteínas. ¿Cómo se responde a esta pregunta? ¿Por qué hay más proteínas y solamente 25.000 genes? Porque hay splicing alternativo. Entonces hay varios, un gen puede tener varias proteínas según el tejido. El genoma humano se ha analizado para poder tener secuencias específicas que estén relacionadas a distintas enfermedades. Muchas de las secuencias en el genoma humano son secuencias que están repetidas. Muchas de ellas son las denominadas microsatélites, son los transposones como el ALPA. Los microsatélites han sido utilizados sobre todo en lo que es diagnóstico de patología, diagnóstico forense para relaciones entre personas. Y lo que se está aplicando más para el genoma humano es generar un mapa de SNPs. ¿Qué son los SNPs? Polimorfismo de único nucleótido. Solamente un nucleótido varía en ese lóbulo en los humanos, y ese lóbulo, ese polimorfismo, variación de un nucleótido, puede estar relacionado a alguna enfermedad. Entonces está viendo cuáles son los SNP que puedan estar relacionados con una enfermedad. No todos están relacionados a la enfermedad. En el fenómeno mitocondrial también se ha secuenciado. Hay relación de algunas regiones del línea mitocondrial relacionadas a neurodegeneración, relacionadas a diabetes, Alzheimer y cáncer. En el genoma humano, nosotros tenemos casi una identidad del 99.1%. El DNA de cada uno de ustedes es prácticamente igual, excepto por el 0.1%. Pero ese 0.1% corresponde a 3 millones de bases. Son 3 millones de bases y el 0.1%, entonces eso nos hace diferencia. Esos 3 millones de bases, muchos son SNPs, son mutaciones puntuales polimórficas de un núcleo SNP. Hasta ahorita de estos 5 millones de SNPs se están tratando de seleccionar cuáles están relacionados a esta
enfermedades conocidas. Y obviamente se está buscando cuáles son los marcadores genéticos para una determinada enfermedad o para un determinado rango poblacional. En el análisis del genoma humano se han visto de que hay algunos genes específicos, hay algunos genes que lo presentan algunos grupos de población y otros no, como el CCR5, que este es un gen que es un receptor del linfocito, permite que estas personas sean resistentes a un tipo de enfermedad. Otros genes están muy duplicados, como este citocromo. La duplicación de este citocromo permite que esta persona pueda metabolizar el 40% de todos los fármacos existentes. Entonces, algunas personas lo tienen, otras no. Todavía no se conoce mucho sobre el genoma sudamericano. Se conoce el genoma americano, de Norteamérica, europeo, asiático. Para la población sudamericana todavía hay mucho por estudiar. La aplicación directa de lo que se ha logrado con el genoma humano es obviamente el análisis que permitan una prevención de enfermedades, que permitan generar proteínas recombinantes, que permitan desarrollar la farmacogenética y sobre todo elaborar sistemas de terapia genética. Obviamente para eso nosotros tenemos que diagnosticar primero cuál es el problema. Y el diagnóstico molecular se ha desarrollado en gran porcentaje. El diagnóstico molecular ahora incluso se está haciendo de manera prenatal a partir de las microbiologías coriónicas y poder determinar alguna enfermedad para poder tener una mejor prevención, para poder tener una mejor terapia antes de que nazcan niños. Y esas tecnologías de diagnóstico, muchas están basadas en ácido nucleico. PCR y FISH son las dos principales técnicas desarrolladas para ácido nucleico para el diagnóstico de enfermedades. Hay otras que no están basadas en ácido nucleico. Ustedes ya conocen que Gary Nunes fue el que propuso la técnica de PCR para la modificación de ADN. Esta técnica de PCR tiene amplias aplicaciones. Permite tener mayor cantidad de DNA fraccional, permite tener mayor DNA para el diagnóstico, para secuenciar, para hacer análisis de mutaciones dirigidas, análisis de mutaciones, para cuantificar la expresión de genes, análisis de paternidad, análisis forense. En fin, hay una gran serie de ventajas con el PCR. Aquí vemos un ejemplo de diagnóstico molecular. Podemos amplificar en una célula que ha sido infectada por un parásito. Se observa la amplificación de este gen y la amplificación de ese gen puede diferenciarse hasta 3 especies. Si nosotros la sometemos encima de la restricción Gini-3, de la especie A no tiene cortes para Gini-3, por lo tanto el producto solamente grande. La especie B tiene un corte que genera un fragmento de 250 para el base, un fragmento de 450 para el base. Entonces eso permite diferenciar al B del A. Y hay otro corte para la especie C que permite generar dos regiones. Una región de 330 para el base y otra región de 370 para el base, que son distintas a las anteriores. Entonces aquí diferencia de especie A, de la especie B y de la especie. Uno de los ejemplos que también se utiliza para PCR es el análisis de satélites o análisis de regiones repetitivas como los DNTR. Nosotros recibimos carga genética paterna y carga genética materna. Estas cargas generan una diferente muestra para cada loop. Por
ejemplo, aquí tenemos el análisis de un locus en distintas especies, A, B, C y E. Otro locus, otra región del DNA con otro satélite. Un tercer locus con un tercer satélite distinto. Si nosotros amplificamos los productos, vemos aquí la repetición. Para este individuo, en las repeticiones del locus 1, que es el locus rojo, vemos de que tiene un número grande, un fragmento grande y un pequeño. Un fragmento pequeño y un fragmento grande. Un fragmento muy pequeño y otro fragmento más grande. Un fragmento pequeño y otro fragmento grande. Si lo analizamos en un G, observamos así. Uno en el A, uno grande y otro pequeño. En el B, uno grande y otro pequeño. Entonces podemos decir que por este locus A y B son iguales. C, ¿será igual? No, tiene un fragmento muy pequeñito, que es de acá, y un fragmento muy grande. Entonces vemos que C es diferente a A, B y a E. Porque F también tiene iguales a A y B. Podemos entonces analizar el locus 2, al hacer el análisis del locus 2, también observamos cuál es la diferencia. Aquí sí hay más variación. A y B son diferentes. C también es diferente. Y F es muy igual que A y B. C es totalmente diferente. Si analizamos el locus 3, también podemos observar que hay diferencias. Entonces, eso me permite relacionar cuál de estos cuatro es totalmente distinto. El C. ¿No? El C es totalmente distinto. Entonces, el C, digamos que no pertenece a este grupo de personas. Puede ser un pariente, puede ser un individuo totalmente no emparentado con los otros, porque los otros sí tienen algo de relación. Entonces, los otros sí tendrán alguna relación de parejas. Así se determina la paternidad o la maternidad por PCR. Pero el PCR ya está dejando de ser una técnica de diagnóstico para algunas enfermedades y se está utilizando más el PCR en tiempo real, ¿no? Que permite evaluar la cinética del PCR y permite establecer una cuantificación del DNA, puede ser relativa o absoluta. Es más cara, pero permite la cuantificación. Si nosotros corremos un DNA en poca cantidad, un picogramo, la amplificación va a ser muy tarde. ¿Sí? Cuando coloquemos un DNA en alta cantidad, donde la amplificación va a ser más rápida. Entonces nosotros podemos establecer una curva en relación a la concentración y el punto donde empiezo a observar la amplificación. Y eso me permite evaluar la cantidad de DNA inicial en una muestra en base al threshold, el ciclo del threshold, el ciclo de cambio de fluorescencia en el umbral. ¿Por qué? Porque el PCR en tiempo real está basado en sistemas de fluorescencia. Sistemas de fluorescencia que utilizan agentes intercalantes como el Cyberin y sistemas de fluorescencia que utilizan sondas específicas. Aquí tenemos un resumen de técnicas que permiten esa fluorescencia. Cyberin, observamos aquí, se une y da la fluorescencia. La SACMA, molecular y el Cyber están relacionadas a sondas de ADN que al ser regradadas o al liquidarse van a generar la fluorescencia. Hay un grupo de PCR de tipo real con sonda, hay un grupo que no utiliza. El PCR de tipo real puede permitir análisis como este, en el cual observamos un estudio de medicina que permite identificar distintas variedades de plasmodium en una muestra. Entonces yo puedo tener distintas evaluaciones de una sola para identificar tuberculosis. Se ha tratado de hacer automático el sistema y se ha logrado este desarrollo de este equipo que permite identificar resistencia a rifampicina a partir de una muestra. El mismo equipo la va a procesar
va a filtrarla, va a limpiar el DNA, va a amplificar el PCR, va a hacer un PCR en tiempo real y va a dar como resultado en 1 hora 45 para ver si es que la muestra tiene tuberculosis resistente a rifampicina. Un análisis de resistencia de rifampicina por método definitivo demora 6 meses. Este equipo lo hace en 1 hora 45. Entonces esa es la gran ventaja de estas técnicas. Estas son las otras tecnologías que no son basadas en el Sinutec, obviamente que usan anticuerpos, ELISA, huevos, bacteriófagos y herramientas de proteómica. Son análisis de efectos son otras técnicas diferentes. El secuenciamiento de ADN, ustedes ya lo han visto, es un secuenciamiento que se usó con Anthony Gilbert de Sanger en la década del 70. Se ha desarrollado a partir de el análisis de la síntesis de DNA utilizando dideoxinucleótidos, que son estos. Primero eran marcados operativamente y después fueron marcados con cloroformo. ¿Qué hace un dideoxinucleótido? Impide la duplicación del ADN. Entonces, es un terminador, es un punto de terminación. Entonces, vemos aquí que se generan, obviamente se colocan todos, se colocan los nucleótidos normales y los nucleótidos dideoxi, sin el OH, sin el 3' y trunca la síntesis. Entonces yo puedo generar todas las posibles hebras y después las voy a leer en base a un cromatógrafo de estas cosas. Yo tendré la secuencia de esa tecnología permitió de que se obtenga el secuenciamiento humano en el 2001, que fueron publicados tanto como en Nature como en Science en febrero de 2001. Actualmente esa tecnología ya pasó de moda y tenemos los métodos nuevos como este de filosecuenciamiento. Ya no utilizan nucleótidos terminadores. Mide también un subproducto que es el pirofosfato. Siempre que la polimerasa coloca los nucleótidos, emite pirofosfato. Entonces yo evalúo pirofosfato. Coloco guanina. Si hay pirofosfato, es que sintetizó guanina. Coloco citosina. Si hay pirofosfato, sintetizó citosina. Coloco timina y no hay pirofosfato, quiere decir que no colocó timina. Entonces, timina no forma parte de la secuencia. Si coloco guanina y por lo tanto hay doble incorporación de pirofosfato, mido pirofosfato y hay doble, quiere decir que hay dos guaninas. Entonces, esta es una reacción que voy nucleótido por nucleótido. Y eso, también nucleótido por nucleótido, genera el secuenciamiento masivo si es que yo lo realizo en perlitas, cada una con diferentes hebras de ADN. Fíjense aquí, podría colocar millones de perlitas, tendré millones de secuencias que son leídas a la vez. Cada perlita tendrá una secuencia, cada perlita obviamente es un tamaño más pequeño de lectura, pero son millones de perlitas que permiten tener millones de secuencias. Por eso se denomina secuenciamiento masivo. Tienen más secuencias, aunque el tamaño de los fragmentos es más pequeño. El microarray es una tecnología que se basa en la hibridación y se utiliza básicamente para análisis de expresión en este caso. En este caso estamos observando la expresión de una muestra A o una muestra B para producir la diferencia de expresiones. Cada RNA ha sido marcado con un clorófono distinto. Entonces, cuando se hibrida en un soporte, observamos de que algunas, en este caso las rojas que fueron marcadas con B, se unirán en los genes que van a estar activos. No todos los genes se van a activar. Estos me indicarán que son propios del A. Los verdes que marqué al B serán propios del B. Y las mezclas que el gen está activo tanto en A como en B serán amarillos. Y donde no haya ninguna hibridación, está oscuro, no hay nada, obviamente no hay ninguna expresión del virus
del objeto. Entonces, ese es